Me presenté en la puerta, con un abrigo viejo, una bolsa de tela gastada y una sonrisa tímida que había practicado frente al espejo. Nadie sospecha de una pobre madre, pensé. Nadie mira 2 veces a una mujer que parece cansada, correcta y agradecida. Era exactamente la máscara que necesitaba para entrar en el mundo de la familia de mi nuera. Porque mi nuera no era solo mi nuera. Era la dueña invisible de mi casa, de mis decisiones, de la forma en que mi hijo respiraba cuando ella estaba cerca. Y yo llevaba meses viendo cómo mi hijo se apagaba. Menos llamadas, respuestas cortas, visitas siempre con prisa. Cada vez que preguntaba, ¿estás bien?, él contestaba lo mismo. Sí, mamá. Solo estamos ocupados. Hasta que un día escuché algo que no debía. Mi nombre en un audio, dicho como si fuera un problema que hay que resolver. Tu madre, hay que ponerle límites, decía la voz de ella. Luego otra frase, más baja, más cruel. Mi familia piensa que ella se aprovecha. Ahí entendí que el juicio ya estaba hecho, pero yo todavía no había entrado al tribunal, así que decidí hacerlo a mi manera, no como la suegra que reclama, sino como la mujer que observa. Quería ver con mis propios ojos de dónde venía esa soberbia, esa frialdad educada, esa costumbre de mirar por encima del hombro a quien no encaja en su nivel. Quería sentarme a su mesa, escuchar cómo hablaban cuando creían estar entre los suyos. Y sobre todo, confirmar algo que mi instinto ya me gritaba, que no era solo mi nuera, era toda una familia acostumbrada a ganar. Y yo iba a entrar en su casa con el papel más inofensivo del mundo, una madre humilde, casi invisible, agradecida por cualquier cosa, pero lo que ellos no sabían es que la gente invisible lo ve todo. La invitación llegó una tarde cualquiera, envuelta en una cortesía que olía a obligación. Sería lindo que mi madre conociera a tu madre, había dicho mi nuera, con esa sonrisa correcta que nunca llega a los ojos. No era una invitación real, era una prueba. Y yo acepté sin hacer preguntas, sin mostrar entusiasmo, sin levantar sospechas. Les dije que iría en autobús, que no hacía falta que vinieran a buscarme. Ya desde ahí estaba construyendo el personaje que necesitaba. Elegí la ropa con cuidado. Nada roto, nada sucio, pero todo discreto. Un abrigo pasado de moda, zapatos cómodos, un bolso sin marca. Me miré al espejo y bajé un poco los hombros, como hacen las mujeres que han aprendido a no ocupar demasiado espacio. Practiqué frases sencillas. Gracias. Qué bonito. No hacía falta. La humildad, cuando se actúa bien, abre más puertas que el dinero. La casa de la familia de mi nuera era exactamente como la había imaginado. Grande, luminosa, decorada con un gusto que no gritaba lujo, pero lo insinuaba en cada detalle. Todo estaba pensado para parecer natural, sin esfuerzo. Me recibieron con besos en el aire y miradas rápidas que me midieron de arriba a abajo en segundos. Yo las sentí, claro que sí, pero también sentí algo más, tranquilidad, porque cuando alguien cree que ya te ha clasificado, deja de protegerse. Nos sentamos a la mesa y empezó el teatro social. Preguntas suaves, comentarios sobre el clima, sobre el tráfico, sobre lo difícil que está todo para todos. Yo asentía, escuchaba, agradecía. Nadie me preguntó demasiado sobre mi vida, y eso confirmaba lo que intuía. No les interesaba conocerme, solo asegurarse de que no representaba una amenaza. La madre de mi nuera hablaba mucho, de viajes, de conocidos, de restaurantes nuevos. Cada frase llevaba implícito un mensaje. Pertenezco a un mundo al que tú no. Yo sonreía y respondía con frases cortas. Nunca he salido del país.
No conozco ese lugar. Yo cocino sencillo. Y cada vez que lo hacía, notaba cómo se relajaban un poco más. Fue entonces cuando empecé a escuchar de verdad. No hablaban para mí, hablaban entre ellos. De inversiones, de herencias, de asegurarse de que los chicos tomen buenas decisiones. Mi hijo era el chico, yo era la madre. Y mi nuera, curiosamente, era la única que no decía nada cuando hablaban de futuro. Observaba, controlaba, como alguien que ya sabe cómo terminará la partida. En un momento, la conversación giró hacia las familias complicadas. Historias ajenas, supuestamente, de suegras que se entrometen, de madres que no saben soltar. La madre de mi nuera rió y dijo algo que se me clavó como una aguja. A veces hay que poner distancia, incluso con la sangre. No todos entienden su lugar. Yo bajé la mirada y asentí, como si me incluyera sin darme cuenta. Y en ese gesto pequeño, vi algo que me confirmó todo. Nadie se molestó en corregirla. Nadie dijo, no es así. Para ellos, el problema siempre venía de abajo. Mientras servían el postre, mi nuera por fin habló. Dijo que yo era muy sencilla, que no pedía mucho, que se adaptaba a todo. Lo dijo como un elogio. Pero yo escuché la traducción real. Fácil de manejar, fácil de ignorar. Y ahí, sentada en esa mesa, impecable, entendí por qué mi hijo se estaba apagando. No era solo amor lo que lo mantenía ahí. Era una red invisible de expectativas, de comparaciones, de miedo a no estar a la altura. Ellos no gritaban, no insultaban, no humillaban de forma evidente. Lo hacían mejor. Lo hacían con sonrisas. Cuando me despedí, la madre de mi nuera me apretó las manos y dijo, «Ha sido un placer conocerte». Su tono era amable, pero definitivo, como quien cierra un expediente. Yo le agradecí. Le dije que su casa era preciosa, que su familia era muy unida, y mientras lo decía, ya estaba tomando una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarlos. No iba a advertir a mi hijo de golpe. No iba a quitarme la máscara todavía, porque había aprendido algo fundamental esa tarde. Subestimaban todo lo que no podían medir con dinero, con títulos o con apariencia. Y en esa subestimación estaba mi ventaja. Salí de esa casa siendo, para ellos, exactamente lo que esperaban. Una madre pobre, agradecida, sin peso real, pero por dentro, algo se había ordenado con una claridad fría. Ya no dudaba. Ya no me preguntaba si estaba exagerando. Lo había visto, lo había escuchado, y ahora sabía cómo moverme. Porque cuando te dan por vencida antes de empezar, puedes caminar sin que te vigilen. Y yo apenas estaba empezando. Los días después de aquella visita no fueron silenciosos, aunque nadie dijo nada en voz alta. Mi hijo empezó a llamarme con más frecuencia, pero sus llamadas eran distintas. No preguntaba cómo estaba yo. Preguntaba si necesitaba algo, si me sentía sola, si todo estaba bien. Era una preocupación aprendida, ensayada, como si alguien le hubiera sugerido que cumpliera con su deber sin involucrarse demasiado. Yo respondía con la misma suavidad de siempre. No necesitaba acelerar nada. La prisa es el error de quien no entiende el poder del tiempo. Mi nuera, en cambio, cambió el tono. Ya no era distante, era correcta. Mensajes breves, amables, calculados. «Mamá, ¿te encuentras bien? Avísanos si necesitas algo». La palabra mamá apareció de repente, como una estrategia tardía. Yo le respondía, agradecida, incluso cariñosa. Nada desarma más que darle a alguien exactamente lo que cree estar controlando. Un sábado por la tarde,
Me invitó a acompañarla a una reunión familiar. Dijo que sería algo pequeño, informal. Acepté sin dudarlo. Sabía que no era casualidad. Cuando alguien te observa, siempre quiere comprobar si su juicio inicial fue correcto. Y yo no tenía intención de decepcionarlos. La reunión fue en casa de una tía suya, una mujer elegante que hablaba bajo, como si el volumen fuera una falta de educación. Allí entendí que no se trataba solo de una familia, era una estructura. Todos sabían qué decir, cuándo reír, cuándo callar. Había jerarquías invisibles, roles bien definidos. Yo era la invitada tolerada, la presencia que se permite por educación, no por deseo. Me senté en un rincón, escuchando. Nadie me preguntó demasiado, pero todos me observaban de reojo. Mi ropa, mis gestos, mi manera de comer. Yo comía despacio, con cuidado, no porque tuviera miedo de cometer un error, sino porque cada segundo que pasaba, sin que yo confirmara sus prejuicios, los ponía nerviosos. En un momento, alguien mencionó el tema del dinero. No directamente, nunca lo hacían así. Hablaban de estabilidad, de seguridad, de proyectos a largo plazo. Mi nuera tomó la palabra y habló de lo importante que era no arrastrar cargas del pasado. Lo dijo mirando su copa, pero yo sabía exactamente a quién se refería. Sentí una punzada breve, humana. No de dolor, sino de claridad. Para ellos, yo era una carga potencial, un riesgo, algo que había que mantener a distancia sin parecer crueles. Y lo más interesante no fue lo que dijeron, sino lo que mi hijo no dijo. Guardó silencio, asintió, sonrió. Ese fue el momento exacto en el que dejé de sentir pena por él. No porque no lo amara, sino porque entendí que había elegido su lugar. Y cuando alguien elige, también acepta las consecuencias. A partir de ese día, empecé a moverme de otra manera, sin cambiar nada visible. Seguía siendo amable, discreta, agradecida. Pero empecé a hablar con las personas correctas, en los momentos correctos. Una vecina, que conocía a la madre de mi nuera desde hacía años. Un antiguo compañero de trabajo del padre. Comentarios sueltos, preguntas inocentes. Nunca acusaciones. Nunca reproches. Descubrí cosas interesantes. Esa familia tan correcta tenía grietas, deudas mal resueltas, favores pendientes, historias que preferían no recordar. Nada ilegal, nada escandaloso, pero sí lo suficiente como para entender por qué valoraban tanto las apariencias. El orden no siempre nace de la virtud. A veces, nace del miedo. Mientras tanto, mi nuera empezó a mostrarse inquieta. Me preguntaba más cosas. Intentaba incluirme en planes. Sugería que pasara más tiempo con ellos. No era culpa, era control. Quería tenerme cerca para vigilarme. Yo aceptaba algunas invitaciones y rechazaba otras, siempre con una excusa suave. Nunca disponible del todo. Nunca ausente del todo. Mi hijo empezó a sentirse incómodo. Lo notaba en su voz, en sus silencios largos. Algo se estaba moviendo bajo la superficie, y él no entendía qué. Pensaba que el problema era yo, o quizás su esposa, o el trabajo. Nunca sospechó que el equilibrio que conocía estaba sostenido por una mentira muy simple, que yo era débil. La noche que todo empezó a cambiar de verdad fue durante una cena en su casa. Éramos pocos. El ambiente estaba tenso, aunque nadie lo reconocía. En algún punto, la madre de mi nuera hizo un comentario sobre las madres que dependen demasiado de sus hijos. Fue una frase al aire, pero cargada de intención. Yo levanté la mirada y sonreí. No discutí, no me defendí.
Dije algo mucho peor. Dije, es cierto. Por eso siempre es importante que cada uno tenga sus propios recursos, su propia vida, su propia historia. El silencio que siguió fue breve, pero significativo, porque por primera vez no soné como una mujer agradecida, soné como alguien que no necesita nada. Mi nuera me miró con atención, no con desprecio, con duda. Y la duda, cuando aparece, ya no se va. Esa noche, al volver a casa, supe que el papel de madre pobre estaba llegando a su límite. No podía abandonarlo de golpe. Las máscaras no se arrancan, se desgastan. Pero también supe algo más. Ya no me veían como antes. Había dejado de ser invisible. Y eso, para una familia que vive del control, es el primer verdadero problema. Después de aquella cena, algo cambió en la forma en que me miraban. No fue inmediato ni evidente, pero lo sentí en los detalles pequeños. Las invitaciones dejaron de ser tan frecuentes, pero cuando llegaban eran más formales, más pensadas. Ya no me llamaban por impulso. Ahora había mensajes, horarios, planes definidos. Era su manera de recuperar el control. Yo seguía actuando igual, o casi igual, porque la diferencia ya no estaba en lo que hacía, sino en lo que dejé de hacer. Dejé de justificarme, dejé de explicar mis decisiones. Si no podía ir, decía simplemente que no. Si no tenía ganas de hablar, no devolvía la llamada de inmediato. Nada agresivo, nada que pudiera señalarse como un ataque, pero suficiente para descolocar a quien está acostumbrado a tener siempre la última palabra. Mi nuera empezó a mostrar signos claros de incomodidad. Me preguntaba si estaba enfadada, si había dicho algo mal, si necesitaba ayuda. Yo la tranquilizaba con una sonrisa y una respuesta suave. Todo está bien, querida. No te preocupes. La palabra querida la incomodaba más que cualquier reproche. Mi hijo, en cambio, parecía atrapado entre dos mundos. A veces me hablaba con la vieja confianza, recordando anécdotas, preguntando por cosas pequeñas. Otras veces se volvía distante, rígido, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. Yo observaba. Ya no intervenía. Él tenía que sentir el peso de su propia elección. Un día, sin previo aviso, la madre de mi nuera me llamó. Fue una llamada larga, educada, cuidadosamente construida. Me dijo que estaba preocupada por la distancia que sentía últimamente, que no quería que hubiera malentendidos, que la familia valoraba mucho la armonía. Yo la escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le agradecí su preocupación y le dije algo simple, que a veces la distancia no es un problema, sino una necesidad. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. No estaba acostumbrada a que alguien no se disculpara. A partir de ese momento, empezaron las pequeñas maniobras, comentarios indirectos, sugerencias disfrazadas de consejos, preguntas aparentemente inocentes sobre mis planes, mi situación, mi futuro. Querían saber hasta qué punto yo era independiente. Querían medir cuánto espacio ocupaba realmente en la vida de mi hijo. Y entonces, cometieron un error. Organizaron una reunión familiar para aclarar las cosas. Dijeron que querían hablar con sinceridad, que era importante que todos se sintieran cómodos. Yo acepté. Sabía que ese tipo de encuentros nunca son para aclarar, sino para imponer una narrativa. Nos sentamos alrededor de la mesa, como la primera vez, pero el ambiente era distinto, más tenso, menos sonrisas. La madre de mi nuera tomó la palabra y habló de límites, de respeto mutuo, de expectativas, todo con un tono tranquilo, casi terapéutico. Mi nuera la apoyaba con gestos, con miradas, con frases cortas. Esperaban que yo me defendiera,
que explicara, que prometiera cambiar. No lo hice. Cuando llegó mi turno, hablé despacio, con claridad. Dije que entendía su preocupación, que respetaba su forma de ver la vida, pero que yo también tenía la mía. Dije que no esperaba nada de mi hijo que él no quisiera dar, y que tampoco estaba dispuesta a reducir mi existencia para que otros se sintieran más cómodos. No levanté la voz. No acusé a nadie. No mencioné el pasado, pero algo en mi tono hizo que todos se removieran en sus sillas, porque por primera vez no hablaba desde la necesidad, sino desde la elección. Mi nuera intentó intervenir. Dijo que nadie quería hacerme sentir mal, que todo era por el bien de la familia. Yo la miré y le respondí con calma. Lo sé. Cada uno hace lo que cree que es mejor para su familia. La frase quedó flotando en el aire, porque por primera vez, la palabra familia ya no los incluía automáticamente. Después de esa reunión, la distancia se volvió real. Menos llamadas, menos encuentros. Mi hijo empezó a visitarme solo. Al principio con culpa, luego con alivio. Empezó a hablar más, a dudar, a cuestionarse cosas que antes aceptaba sin pensar. Yo no le decía qué hacer, solo escuchaba. A veces, escuchar es la forma más poderosa de influencia. Mi nuera, mientras tanto, se volvió más fría. Ya no intentaba controlar la situación, intentaba resistirla. Yo dejé de ser un elemento manejable y me convertí en una variable incómoda. Y nada desestabiliza más a una familia que cree tenerlo todo bajo control que una variable que no pueden predecir. Fue entonces cuando entendí que la venganza no siempre es un golpe directo. A veces es simplemente retirarse del lugar que te asignaron y observar cómo todo se reajusta sin ti. Yo no grité, no denuncié, no exigí. Simplemente dejé de jugar el papel que esperaban. Y el sistema empezó a fallar. Mi hijo ya no era el mismo. Empezó a notar la presión, las expectativas, las comparaciones. Empezó a ver lo que antes normalizaba. Y eso no fue obra mía. Fue consecuencia de haber visto, por primera vez, que había otra forma de existir. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo algo que nunca pensé escuchar. Mamá, creo que he vivido intentando cumplir con cosas que nadie me preguntó si quería. No respondí. No hacía falta. Porque en ese momento, supe que todo lo que había hecho, cada silencio, cada sonrisa medida, cada paso atrás, había cumplido su función. Yo ya no necesitaba demostrar nada. Ellos, en cambio, estaban empezando a darse cuenta de que habían perdido algo que nunca valoraron hasta que dejó de estar disponible. Y esa realización, lenta y dolorosa, era solo el comienzo. El cambio en mi hijo no fue inmediato, ni heroico. No hubo grandes decisiones ni enfrentamientos dramáticos. Fue algo más lento, más incómodo. Empezó con pequeñas frases, con preguntas que antes no se hacía, comentarios sobre el trabajo, sobre el cansancio constante, sobre discusiones que ya no parecían normales. Yo lo escuchaba con la misma atención con la que, años atrás, lo había escuchado cuando era niño, sin interrumpir, sin corregir, sin ofrecer soluciones rápidas. Mi nuera notó ese cambio antes que nadie. Lo vi en su forma de mirarlo, en cómo reaccionaba cuando él hablaba de mí. Ya no con desprecio, sino con una especie de alerta, como si hubiera entendido que algo se estaba moviendo fuera de su alcance. Empezó a aparecer más seguido en las conversaciones, a opinar, a cerrar temas antes de que se abrieran del todo. Control fino, preventivo. Una tarde, mi hijo me confesó que ella estaba molesta conmigo. No por algo concreto, dijo, sino por la influencia que yo tenía.
La palabra me hizo sonreír por dentro. Influencia. Como si escuchar y existir fueran actos peligrosos. Le respondí con tranquilidad que no tenía intención de interferir en su matrimonio, que él era libre de decidir con quién y cómo vivir. Y lo dije de verdad, no como una estrategia, porque para entonces ya había entendido algo fundamental. El conflicto no necesitaba mi empuje. Se estaba construyendo solo. La familia de mi nuera, mientras tanto, empezó a mostrar fisuras más evidentes. Comentarios contradictorios, tensiones internas, desacuerdos que antes se disimulaban mejor. El orden artificial siempre se rompe cuando alguien deja de cumplir su función. Y yo había dejado la mía. La de madre dócil, agradecida, silenciosa. En una reunión familiar, a la que asistí por cortesía, noté que ya no me miraban con condescendencia, sino con cautela. Yo no había cambiado mi forma de vestir, ni de hablar, pero algo en mi presencia ya no encajaba en el papel que me habían asignado. Ya no podían predecir mis reacciones. Ya no sabían si estaba de su lado o no. Y esa incertidumbre los incomodaba más que cualquier confrontación. Mi nuera intentó un último acercamiento. Me invitó a tomar café, a solas. Acepté. Se mostró amable, casi vulnerable. Habló de lo difícil que era mantener un equilibrio, de las expectativas de su familia, del miedo a que todo se desordenara. Yo la escuché con atención genuina. Cuando terminó, le dije algo que no esperaba. Que entendía su miedo, pero que el control nunca es una garantía de estabilidad. Se quedó en silencio. No porque no entendiera, sino porque entendía demasiado bien. Después de ese encuentro, dejó de intentar manipular la situación de forma directa. Cambió de estrategia. Se volvió distante, crítica, irritable. Mi hijo empezó a notar la diferencia. Empezó a preguntarse, ¿por qué todo tenía que ser tan rígido, tan medido, tan calculado? Y esas preguntas, una vez que aparecen, ya no se pueden borrar. Yo seguía con mi vida. Salía, veía amigas, hacía planes. No porque quisiera demostrar nada, sino porque realmente tenía una vida fuera de ellos. Y ese fue el golpe más fuerte. No la confrontación, no la crítica, sino la evidencia de que no dependía de su aprobación. Una noche, mi hijo llegó a casa visiblemente agotado. Habló sin filtros. Dijo que sentía que vivía en una constante evaluación, que nunca era suficiente, que siempre había algo que corregir. No culpó directamente a su esposa ni a su familia, pero por primera vez nombró el peso. Y cuando alguien nombra el peso, empieza a buscar cómo soltarlo. Yo no celebré, no aconsejé, no empujé. Le dije simplemente que la vida no debería sentirse como una prueba constante. Nada más. Los días siguientes fueron tensos para ellos. Discusiones, silencios largos, decisiones postergadas. La familia de mi nuera empezó a intervenir, a opinar, a presionar. Lo que antes era una fortaleza se convirtió en una carga. Y yo, curiosamente, ya no estaba en el centro del conflicto. Me habían desplazado. Ahora el problema era otro, la falta de control interno. Fue entonces cuando comprendí que mi venganza no consistía en destruir, sino en retirar el soporte invisible que mantenía todo en equilibrio. Yo no rompí nada, solo dejé de sostener. Mi nuera empezó a verme como una amenaza silenciosa. No porque hiciera algo, sino porque ya no podía usarme como argumento. Ya no era la madre dependiente, ni la suegra incómoda, ni la figura fácil de señalar. Era simplemente alguien fuera de su sistema, y un sistema cerrado no tolera bien
lo que queda fuera. Mi hijo empezó a tomar decisiones pequeñas pero significativas. Cambios en su rutina. Límites sutiles. Respuestas más firmes. Nada radical, pero suficiente para alterar la dinámica. Yo observaba desde la distancia justa, sin intervenir, sin desaparecer, porque entendí que el verdadero ajuste no vendría de mí, sino de la incomodidad que ellos mismos habían creado al intentar controlarlo todo. Y mientras ese ajuste avanzaba, lento pero inevitable, supe que ya no necesitaba disfrazarme de madre pobre ni de mujer agradecida. Esa etapa había cumplido su función. Ahora, el silencio trabajaba para mí. El silencio empezó a hacer su trabajo con una eficacia que ni yo misma había previsto. Cuando alguien deja de reaccionar como se espera, obliga a los demás a enfrentarse a sus propios reflejos. La familia de mi nuera estaba acostumbrada a resolverlo todo con anticipación, a prevenir conflictos, a suavizar tensiones antes de que se volvieran incómodas. Pero conmigo ya no funcionaba. Yo no pedía explicaciones, ni ofrecía resistencia. Simplemente existía fuera de su control. Mi hijo comenzó a cambiar su forma de estar en el mundo. No de un día para otro, no con gestos dramáticos, sino con una lentitud que parecía imperceptible desde fuera. Empezó a llegar más tarde a casa, a dedicar tiempo a cosas que antes dejaba de lado, a responder con monosílabos cuando sentía que lo interrogaban. Su esposa lo notó enseguida. Lo notan siempre quienes viven del control ajeno. Una tarde me llamó, con una voz cansada, que ya no intentaba parecer amable. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Acepté. Nos encontramos en un lugar neutro, un café sencillo, sin testigos ni escenarios familiares. Desde el primer momento, supe que no venía a reconciliar, sino a marcar territorio. Habló de su matrimonio, de lo difícil que era mantener un equilibrio, de lo importante que era que yo entendiera ciertas cosas. No me acusó directamente, pero cada frase llevaba implícita la idea de que yo era una interferencia. Yo la dejé hablar. Cuando terminó, no discutí sus argumentos. Le dije algo mucho más desconcertante, que no tenía intención de competir con ella por el lugar de mi hijo. Se quedó en silencio, no porque no creyera mis palabras, sino porque no sabía qué hacer con ellas. La competencia era la base de su narrativa. Sin ella, no había conflicto claro que gestionar. Después de ese encuentro, la distancia se hizo más evidente. Menos mensajes, menos intentos de acercamiento. Yo seguí con mi vida, con una calma que parecía irritarla más que cualquier reproche. Empecé a viajar, a visitar amigas, a llenar mis días de actividades que no la incluían. No por provocación, sino porque era verdad. Ya no orbitaba alrededor de su mundo. Mi hijo empezó a visitarme con más frecuencia. Al principio venía solo. Luego empezó a quedarse más tiempo. Hablábamos de cosas simples, de recuerdos, de ideas que nunca había verbalizado. En algún punto me confesó que sentía que había construido su vida sobre expectativas ajenas. No culpó a nadie, pero en su voz había una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo perdido, alivio por lo descubierto. La familia de mi nuera reaccionó como suelen reaccionar las estructuras rígidas cuando algo se sale del guión. Apretaron filas, opiniones más frecuentes, llamadas constantes, consejos no solicitados. Intentaban cerrar el círculo, pero ya era tarde. Mi hijo había probado algo nuevo. La posibilidad de pensar por sí mismo. Y una vez que se prueba, no se olvida. Hubo una discusión fuerte entre ellos, según me contó después. No entró en detalles, pero mencionó palabras como asfixia, control, cansancio.
palabras que no aparecen de la nada, se incuban durante años. Yo no celebré. No me sentí vengada, en el sentido clásico. Lo que sentí fue una confirmación serena. La verdad siempre encuentra una salida. Mi nuera empezó a mostrar una versión distinta de sí misma. Más tensa, más defensiva, menos segura. Su familia intentó apoyarla, pero el apoyo se volvió presión. Querían que todo volviera a ser como antes, sin preguntarse si ese antes era realmente sostenible. Yo observaba desde lejos. Ya no era parte del juego. Una noche, mi hijo me llamó tarde. Me dijo que necesitaba espacio, que no sabía qué iba a pasar, que estaba confundido. Yo le dije que la confusión no es un error, sino una señal, que a veces perder la claridad es el primer paso para encontrar una vida más honesta. No le di consejos, no le dije qué hacer, solo validé su experiencia. Esa conversación marcó un antes y un después. No porque tomara una decisión inmediata, sino porque dejó de huir de la pregunta. Y cuando alguien deja de huir, el cambio se vuelve inevitable. La familia de mi nuera intentó contactarme de nuevo. Esta vez, con un tono distinto, más conciliador, casi suplicante. Querían hablar, arreglar las cosas. Yo acepté escuchar, pero puse una condición, que no fuera para señalar culpables, sino para asumir responsabilidades. No aceptaron. Preferían una narrativa donde todo se resolviera sin incomodidades profundas. Yo entendí y me retiré, una vez más. Mi venganza, si así podía llamarse, no fue un acto concreto. Fue una secuencia de ausencias, de silencios bien colocados, de límites claros, pero no agresivos. Fue dejar que cada uno se enfrentara a lo que había construido. Mi nuera perdió algo que nunca pensó que podía perder: la certeza. La certeza de tenerlo todo bajo control. La certeza de que las jerarquías eran inamovibles. La certeza de que yo sería siempre la madre pequeña, agradecida, manejable. Mi hijo, en cambio, ganó algo que no sabía que le faltaba: la posibilidad de elegir sin miedo. Y yo recuperé algo que había dejado en pausa durante demasiado tiempo: mi lugar en mi propia vida. Ya no necesitaba demostrar nada. Ya no necesitaba entrar ni salir de ningún sistema. Había aprendido que el poder real no siempre se ejerce avanzando, sino sabiendo cuándo retirarse. El conflicto seguía abierto. Nada estaba resuelto del todo. Pero por primera vez, el desenlace no dependía de mí. Y esa libertad, silenciosa y firme, era la verdadera victoria. La separación emocional ya era evidente, aunque nadie se atrevía a llamarla por su nombre. No hubo maletas preparadas, ni portazos dramáticos. Todo ocurrió de una forma más sutil, más lenta, como suelen romperse las cosas que se han sostenido demasiado tiempo por pura inercia. Mi hijo empezó a pasar más tiempo fuera de casa, a quedarse en el trabajo más de lo necesario, a buscar excusas para no volver temprano, no porque quisiera huir de su esposa, sino porque ya no sabía cómo habitar ese espacio sin sentirse observado. Mi nuera reaccionó con una mezcla de orgullo herido y control desesperado. Intentó hablar más, preguntar más, intervenir más. Pero cada intento suyo generaba el efecto contrario. Mi hijo se cerraba, se volvía distante, respondía con frases cortas. Yo lo veía desde fuera y entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Cuando alguien ha vivido demasiado tiempo sin espacio propio, cualquier intento de control se siente como una amenaza directa. Una tarde, mi hijo me pidió quedarse unos días en mi casa. Dijo que necesitaba pensar, descansar, aclarar ideas.
No mencionó discusiones ni reproches, solo cansancio. Yo acepté sin hacer preguntas. Preparé la habitación de siempre, con la misma sencillez, sin dramatizar la situación. No era un refugio contra su matrimonio, era un lugar donde podía respirar. Durante esos días, hablamos poco al principio. Compartíamos comidas, silencios, rutinas simples. Poco a poco empezó a contarme cosas que nunca había dicho en voz alta. Habló de la presión constante, de la sensación de no ser suficiente, de vivir siempre comparándose con estándares que no entendía del todo. No culpó directamente a su esposa, pero sí habló de la influencia de su familia, de la imposibilidad de tomar decisiones sin que todo pasara por un filtro externo. Yo escuchaba, sin interrumpir. No asentía demasiado. No negaba nada. Solo estaba ahí. Y en esa presencia tranquila, él empezó a ordenar sus pensamientos. Mi nuera, mientras tanto, entró en pánico. Llamadas constantes, mensajes largos, intentos de negociar. Primero con él, luego conmigo. Me pidió que hablara con mi hijo, que lo convenciera de volver, que le recordara sus responsabilidades. La escuché con respeto y le respondí algo que no esperaba, que su matrimonio no era mi campo de batalla, que cualquier decisión que él tomara debía nacer de él, no de la presión de nadie. Esa respuesta rompió algo entre nosotras. No porque fuera agresiva, sino porque cerraba una puerta que ella daba por abierta. Yo dejé de ser una aliada potencial en su estrategia. Me convertí, definitivamente, en un límite. La familia de mi nuera reaccionó con dureza. Comentarios indirectos, reproches disfrazados de preocupación, insinuaciones sobre mi influencia negativa. Yo no respondí, no me defendí, no expliqué. Cada palabra que no pronunciaba les devolvía su propio nerviosismo, porque estaban acostumbrados a ganar las discusiones antes de que empezaran. Y conmigo ya no había discusión posible. Mi hijo empezó a notar algo nuevo durante su estancia conmigo. Tranquilidad. No una felicidad exagerada, no una euforia momentánea. Tranquilidad. Dormía mejor, hablaba con más calma, tomaba decisiones pequeñas sin pedir permiso. Eso, para alguien que ha vivido bajo evaluación constante, es revolucionario. Un día, me dijo algo que me quedó grabado. No sabía que la vida podía ser tan silenciosa. No lo dijo como una queja, sino como un descubrimiento. Y en ese momento, supe que, pasara lo que pasara después, ya no volvería a ser el mismo. La tensión con su esposa aumentó. Discutieron, hablaron, intentaron acuerdos. Nada funcionaba porque el problema ya no era un tema concreto, sino una forma de vivir incompatible. Ella quería recuperar el orden anterior. Él ya no podía volver a encajar en él. Yo me mantuve al margen. No opiné sobre su matrimonio, no di consejos, no empujé hacia ninguna decisión. Mi papel ya no era intervenir, sino sostener un espacio donde él pudiera pensar sin miedo. Mi nuera me culpó abiertamente por primera vez. Me dijo que yo había sembrado dudas, que había desestabilizado su vida, que todo estaba bien antes de que yo apareciera más. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le respondí con una sola frase. Las dudas no se siembran si no hay tierra fértil. Se fue furiosa, pero también confundida, porque por primera vez alguien no aceptaba su versión de los hechos. Mi hijo tomó finalmente una decisión. Necesitaba distancia. No habló de separación definitiva, pero sí de tiempo, de espacio, de reconstrucción personal.
Su esposa no lo aceptó bien. Su familia lo vivió como una traición. Yo lo vi como un paso inevitable. No celebré. No me sentí victoriosa. Sentí algo más profundo, coherencia. Todo lo que había ocurrido era la consecuencia lógica de un sistema basado en el control y la apariencia. Yo no lo había destruido, solo dejé de sostenerlo. Mi papel como madre pobre había quedado muy atrás. Ya no necesitaba fingir humildad ni invisibilidad. Tampoco necesitaba demostrar poder. Había aprendido que la verdadera fuerza no se impone. Se mantiene firme incluso cuando los demás intentan arrastrarte a su conflicto. La familia de mi nuera empezó a reorganizarse sin mi presencia. Buscaron culpables, explicaciones, soluciones rápidas. Nada funcionaba del todo, porque el problema ya no estaba fuera, sino dentro de su propia estructura. Mi hijo empezó un proceso lento, doloroso, pero necesario. Yo estuve ahí, sin invadir, sin dirigir, solo como madre, no como estratega, no como enemiga. Y en ese equilibrio frágil pero honesto, entendí algo con absoluta claridad. La venganza más efectiva no es la que humilla, sino la que obliga a los demás a enfrentarse consigo mismos. Y ellos todavía no habían terminado de hacerlo. La distancia se volvió oficial aunque nadie la anunciara. Mi hijo alquiló un pequeño apartamento, sencillo, lejos de los lugares que su esposa frecuentaba. No fue una huida, ni una ruptura teatral. Fue una decisión práctica. Necesitaba un espacio donde pensar sin interrupciones, sin evaluaciones constantes, sin la sensación de estar siempre a prueba. Yo lo ayudé lo justo y necesario, sin imponerme, sin convertir su independencia en una nueva forma de dependencia. Mi nuera reaccionó con una mezcla de orgullo y desesperación. Por un lado, intentaba mostrarse firme ante su familia, como si todo fuera parte de un plan temporal. Por otro, me enviaba mensajes largos, contradictorios, donde alternaba reproches con súplicas. Yo respondía poco y con cuidado. No por frialdad, sino porque entendí que cualquier palabra de más podía volver a enredarlo todo. La familia de ella comenzó a presionar con más fuerza. Llamadas constantes a mi hijo, visitas inesperadas, intentos de mediación disfrazados de preocupación. Querían cerrar el capítulo rápido, restaurar el orden, evitar que la grieta se hiciera visible. Pero las grietas no se sellan con discursos bien intencionados. Se agrandan cuando se las ignora. Mi hijo empezó terapia. Fue su decisión. Nadie se lo sugirió. Necesitaba entender por qué había tolerado durante tanto tiempo una vida que lo agotaba. Volvía de las sesiones con preguntas nuevas, con silencios distintos. Ya no buscaba respuestas afuera. Empezaba a construirlas por dentro. Yo seguía presente, pero sin invadir. A veces compartíamos una comida, otras, solo una llamada corta. Aprendí a confiar en su proceso, a no acelerar nada, porque apresurar la claridad suele ser otra forma de control. Mi nuera intentó un último movimiento, organizó una reunión familiar ampliada y me invitó. Dijo que quería hablar con honestidad, que necesitábamos cerrar heridas, que todos debíamos ceder un poco. Yo dudé. Sabía que ese tipo de encuentros suelen ser más performativos que reales. Aún así, acepté. No por ellos, sino por mí. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La reunión fue tensa desde el principio. Las sonrisas eran forzadas, los silencios demasiado largos. Hablaron de unidad, de valores, de sacrificios. Mi nuera tomó la palabra y habló de amor, de compromiso,
de la importancia de no romper familias por malentendidos. Su familia asentía. Mi hijo escuchaba en silencio. Cuando llegó mi turno, no hice un discurso. Dije algo simple y claro, que yo no quería que nadie eligiera entre personas, sino entre formas de vivir. Que el amor no debería exigir la anulación de uno mismo, que respetar límites no es traicionar, sino madurar. El ambiente se volvió denso. Nadie respondió directamente, porque responder implicaba reconocer algo que preferían no mirar. Después de esa reunión, la relación entre mi hijo y su esposa entró en una etapa definitiva. Ya no se trataba de resolver conflictos, sino de aceptar realidades. Ella quería volver a un modelo que él ya no podía habitar. Él necesitaba una vida donde su voz tuviera peso. No hubo gritos ni acusaciones públicas, solo una distancia que ya no podía ignorarse. Mi nuera me culpó una última vez. Dijo que yo había destruido su matrimonio, que si no me hubiera metido, todo estaría bien. Yo la miré con calma y le respondí algo que no esperaba, que los matrimonios no se rompen por terceros, sino por silencios acumulados. No volvió a hablarme después de eso. La familia de ella se cerró. Dejaron de llamarme, de incluirme, de fingir cortesía. Yo acepté ese cierre sin rencor. No necesitaba su aprobación. Mi lugar ya no estaba ahí. Mi hijo empezó a reconstruirse poco a poco. Cambió de trabajo, de rutinas, de amistades. No todo fue fácil. Hubo dudas, retrocesos, noches largas, pero también hubo algo nuevo: coherencia. Sus decisiones empezaron a alinearse con lo que sentía, no con lo que se esperaba de él. Yo lo observaba con una mezcla de orgullo y prudencia. No quería convertirme en el nuevo centro de su vida. Mi papel era acompañar, no dirigir. Y ese equilibrio fue clave, porque la verdadera independencia no se logra cambiando de control, sino aprendiendo a vivir sin él. A veces pensaba en el inicio de todo, en aquella primera visita a la casa de la familia de mi nuera, cuando me presenté como una madre pobre, casi invisible. Entendí entonces que ese papel no había sido una mentira, sino una herramienta. Me permitió ver sin ser vista, escuchar sin ser interrumpida, comprender la estructura desde dentro. La venganza, si alguien insistiera en llamarla así, no fue un acto de agresión, fue una retirada estratégica. Fue dejar de sostener un sistema que se alimentaba de mi silencio y mi supuesta debilidad. Fue mostrar, sin palabras, que la humildad no es sumisión y que la discreción no es ignorancia. Mi nuera perdió algo importante en ese proceso: la narrativa que la protegía. Ya no podía presentarse solo como víctima ni como heroína. Tuvo que enfrentarse a la posibilidad de que el control no garantiza amor ni estabilidad. No sé si lo entendió del todo, pero la duda quedó ahí. Y a veces, eso es suficiente para iniciar un cambio. Mi hijo ganó algo aún más valioso: la capacidad de elegir sin miedo. No sabía qué vendría después, pero por primera vez sentía que su vida le pertenecía. Y yo, al verlo, sentí una paz profunda. No porque hubiera ganado, sino porque había dejado de perderme a mí misma en el proceso. El conflicto no terminó con una resolución perfecta. La vida rara vez ofrece finales cerrados. Pero las posiciones quedaron claras. Las máscaras cayeron. Y cada uno tuvo que asumir el lugar que había construido. Yo seguí adelante, sin disfraces, sin estrategias ocultas. Ya no necesitaba observar desde las sombras. Mi papel estaba cumplido, y aunque muchos nunca lo admitirían, todos sabían que nada volvería a ser como antes. El tiempo pasó,
Y las cosas se asentaron de una manera que nadie había planeado. No hubo una reconciliación cinematográfica, ni una ruptura definitiva, anunciada con palabras grandilocuentes. La vida siguió, como siempre lo hace, pero ya no era la misma. Mi hijo encontró una rutina nueva, más simple, menos exigente. Aprendió a estar solo sin sentirse incompleto, a tomar decisiones sin consultar cada paso, a equivocarse sin pedir permiso para hacerlo. Esa libertad, ganada con esfuerzo, lo transformó más de lo que cualquier consejo mío hubiera podido lograr. Mi nuera siguió adelante también, aunque de otra forma. Al principio intentó reconstruir la narrativa frente a su familia, explicar lo ocurrido como una etapa confusa, como un malentendido provocado por influencias externas, pero con el tiempo, esa explicación empezó a desgastarse. No porque alguien la confrontara, sino porque la realidad no se ajustaba del todo a ese relato. Mi hijo no volvió atrás, no regresó al lugar que había dejado. Y eso decía más que cualquier acusación. La familia de ella se replegó sobre sí misma. Cerraron filas, se protegieron mutuamente, evitaron hablar del tema con extraños. El orden aparente volvió, pero ya no tenía la misma solidez. Las grietas seguían ahí, invisibles para quien no quisiera verlas, pero presentes. Yo ya no formaba parte de su ecuación, y esa exclusión, paradójicamente, fue lo que terminó de confirmar que mi papel había terminado. Mi relación con mi hijo cambió de una forma profunda y serena. Ya no era una relación marcada por la preocupación constante ni por el miedo a interferir. Era más adulta, más horizontal. Hablábamos como dos personas que se respetan, no como alguien que debe guiar y alguien que debe obedecer. Yo aprendí a soltarlo sin desaparecer. Él aprendió a acercarse sin depender. Ese equilibrio, frágil pero honesto, fue el mayor regalo de todo el proceso. A veces, cuando me preguntaban por lo ocurrido, respondía con frases vagas. No por secreto, sino porque entendí que no todo necesita ser explicado. Hay experiencias que solo cobran sentido para quien las vive desde dentro. No sentía la necesidad de justificar mis actos, ni de defenderme. Lo que había pasado hablaba por sí solo. Pensé muchas veces en aquella primera decisión. Presentarme como una madre pobre, humilde, casi invisible, para conocer a la familia de mi nuera. Algunos podrían llamarlo manipulación. Otros, supervivencia. Para mí fue, simplemente, una forma de proteger a mi hijo sin destruirme en el intento. No entré en su mundo para dominarlo, sino para entenderlo. Y una vez que lo entendí, supe exactamente cuándo retirarme. La venganza, si alguien insiste en usar esa palabra, no tuvo sabor dulce ni amargo. No hubo celebración ni alivio inmediato. Fue silenciosa, lenta, casi imperceptible. Se construyó a base de decisiones pequeñas, de límites claros, de ausencias estratégicas. No consistió en humillar ni en ganar discusiones, sino en dejar de jugar un juego que nunca había sido justo. Mi nuera perdió el control que creía tener sobre la situación. No porque yo se lo arrebatara, sino porque el control, cuando se basa en el miedo y la apariencia, siempre es frágil. Mi hijo dejó de encajar en el papel que le habían asignado, y cuando una pieza clave se mueve, toda la estructura tiene que reajustarse. Yo gané algo que no sabía que había perdido: la certeza de mi propio valor. Durante mucho tiempo, había reducido mi presencia para no incomodar, había suavizado mi voz para no provocar conflictos, había aceptado miradas y silencios como si fueran inevitables. Ese proceso me obligó a recordar quién era antes de adaptarme tanto. Me devolvió una dignidad tranquila,
sin necesidad de imponerse. No me convertí en heroína ni en villana. Fui una madre que observó, que esperó, que eligió el momento adecuado para dejar de sostener lo insostenible. Y en ese gesto, aparentemente pasivo, hubo más fuerza de la que muchos imaginarían. El final no fue perfecto. Nunca lo es. Mi hijo y su esposa siguieron caminos separados, al menos por un tiempo. No sé qué decidirán en el futuro. No es asunto mío. Mi papel ya no es anticipar ni corregir. Es estar disponible sin invadir, amar sin controlar. A veces, en momentos de calma, recuerdo las miradas de aquella primera visita, la forma en que me evaluaron, me clasificaron, me dieron por inofensiva. Sonrío al pensar que la invisibilidad, cuando se elige conscientemente, puede ser una herramienta poderosa, no para destruir, sino para ver con claridad. La familia de mi nuera probablemente nunca entenderá del todo lo que ocurrió. Tal vez sigan pensando que yo fui la causa, el elemento externo que desestabilizó su mundo. Yo no necesito convencerlos de lo contrario. Cada quien se cuenta la historia que puede soportar. Lo importante es que, al final, nadie pudo seguir fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Las máscaras cayeron, no por un golpe, sino por el peso acumulado de la verdad. Y aunque el proceso fue doloroso, también fue necesario. Hoy sigo con mi vida, más ligera, más consciente. No necesito entrar en casas ajenas para probar nada. No necesito disfraces ni estrategias. Aprendí que la verdadera fuerza está en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarse y cuándo retirarse. Y si algo quedó claro en todo este camino es esto: subestimar a alguien por su apariencia, por su silencio o por su humildad es uno de los errores más caros que se pueden cometer. Porque a veces, la persona que parece no tener nada que perder es la única que puede cambiarlo todo. Pasaron varios meses antes de que pudiera mirar todo lo ocurrido con cierta distancia. No porque el tiempo lo curara todo, sino porque el ruido finalmente se apagó. Las llamadas cesaron. Los mensajes dejaron de llegar. Los nombres que antes pesaban se volvieron neutros. No hubo un cierre formal, ni una conversación final. Simplemente, cada uno ocupó el lugar que había construido con sus decisiones. Mi hijo siguió adelante con una calma nueva. No era felicidad permanente, ni una certeza absoluta sobre el futuro, pero sí algo mucho más sólido: coherencia. Empezó a reconocerse en sus propias elecciones, incluso cuando no eran fáciles. Aceptó que había perdido cosas en el camino, pero también entendió que seguir perdiéndose a sí mismo habría sido un precio mucho más alto. Yo lo veía más presente, más honesto consigo mismo. Ya no necesitaba demostrar nada. De su esposa supe poco. Al principio, a través de comentarios ajenos, de rumores que llegaban deformados. Luego, ni siquiera eso. Su familia intentó recomponer la imagen, explicar la historia de una forma que no los incomodara demasiado. Lo hicieron como siempre, cerrando filas, evitando preguntas profundas, buscando culpables externos. Yo ya no formaba parte de ese relato, pero tampoco me importaba. No necesitaba estar incluida para sentirme en paz. Con el tiempo entendí algo que al principio me había costado aceptar. No todos aprenden de las pérdidas. Algunos solo las ocultan mejor. La familia de mi nuera siguió funcionando, al menos en apariencia, pero lo hacía con una grieta silenciosa, una desconfianza nueva, una incomodidad que ya no podía atribuirse a terceros. Yo no estuve ahí para verlo, pero sabía que existía. Los sistemas rígidos nunca olvidan cuando algo se les escapa de las manos. Mi propia vida se volvió más ligera.
no porque hubiera ganado una batalla, sino porque dejé de cargar con roles que no me correspondían. Durante años había reducido mis palabras, mis gestos, mi presencia, para no incomodar. Había confundido humildad con invisibilidad. Ese proceso me obligó a corregir esa confusión. Aprendí que retirarse a tiempo no es rendirse, y que el silencio, cuando es elegido, puede ser una forma muy clara de afirmación. A veces pensaba en cómo habría sido todo si hubiera reaccionado de otra manera, si hubiera confrontado, si hubiera exigido, si hubiera luchado abiertamente. Probablemente el resultado habría sido distinto, pero no mejor. La confrontación directa habría fortalecido su narrativa. El conflicto abierto los habría unido contra un enemigo común. En cambio, al no ofrecer resistencia visible, los obligué a enfrentarse a sus propias dinámicas. No fue un plan brillante, ni una jugada calculada al milímetro. Fue una intuición sostenida con paciencia. Nunca me propuse destruir a nadie, tampoco salvar a nadie. Mi único objetivo fue no perderme a mí misma mientras protegía a mi hijo. Y en ese equilibrio, tan frágil como firme, encontré una fuerza que no sabía que tenía. No fue una fuerza ruidosa ni espectacular. Fue constante, silenciosa, incómoda para quienes esperaban otra cosa. Hoy puedo decir que no guardo rencor. No porque todo haya sido justo, sino porque el rencor habría sido otra forma de permanecer atada a ese sistema. Prefiero quedarme con lo aprendido, con la certeza de que la apariencia engaña, de que el poder no siempre se ejerce desde arriba, y de que subestimar a alguien por su silencio suele ser un error irreversible. Si alguien me preguntara, ¿qué fue todo esto?, no lo llamaría venganza. La venganza busca herir. Lo mío fue un ajuste, un reordenamiento, una retirada consciente de un lugar que me exigía desaparecer para encajar. Al irme, dejé un vacío que nadie pudo llenar del mismo modo. Y ese vacío habló más fuerte que cualquier acusación. Mi hijo sigue construyendo su camino. Yo sigo el mío. No sé qué decisiones tomará en el futuro, ni cómo se reconfigurarán las relaciones que quedaron atrás. No me corresponde saberlo. Mi papel ya no es anticipar ni intervenir. Es estar disponible sin invadir, presente sin controlar. Y si algo quedó definitivamente claro al final de todo, es esto. Hay personas que creen que el control lo es todo, hasta que descubren, demasiado tarde, que lo único que sostenía su mundo era el silencio de los demás.